Pero ya por la nota voy a dejar a David Galeano Olivera, ¿ves? Toma esa calle. Admito mi ignorancia. Voy a dejar a buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi Andrés Gilberto, te me pedido para mañana en duda, Pepe Caidino, para ahí, para Pepe. Como siempre, allí para a la ñande me lleva ore y purete y la catupura y a peore petei oyente, creo que catupuru se dice los animales, hija, en vez de los humanos. Ya. En realidad la palabra catú significa perfecto, pleno. De allí que entre los guaraníes, ellos hablan de la persona que tiene una calidad moral. Dicen que es un tecocatú. La pecaraí, es cocatú, pecuñaje cocatú. Vida catú perfecta. Y lo contrario a eso es maná, tecomaná. Ya recomaná sería lo inmoral, lo malo. Que ya entre nosotros los paraguayos, al tecocatú hoy en día decimos comúnmente tecoponá. Sí. Y al tecomaná de los guaraní, hoy en día nosotros le decimos ya tecobaí. Ahora, si vamos a la palabra catucurí, también tiene un uso más ampliado ahora, se llama, en términos lingüísticos, ampliación del campo semántico, es decir, hay más cosas que significa. Hoy, por ejemplo, se dice caballú en boca tupirí. Sí. Como que uno que va a la jineteada y se ve que las piruetas que hacen los caballos, ya gusta para moñembotir, mi barrio ya puede ir caballo, lleva. Y eso para muchos es caballú en boca tupirí. Y catú es entonces lo diestro, lo completo, lo acabado, y pues es dentro. Y ya tiene en sí y se vagina. Eso. Así que es correcto decir también por el ser humano que... Edilberto Vargas, carísimo, catupirilla, éramos ya de Ponaina. Ya de Poná. Es la misma cosa que también el término que me dijiste. Eso se llama sinónimos nomás, lleva. Nosotros podemos decir muchas cosas. Jaebe. Ya te dica ahí, jaebe, va. Te dica cuñataín, cuñacaraí, jaebe, va. Que es más. Sí, es más, sí. Ala ko daya yawi ahí ko Edilberto Gocaria comarane iba. Ahí, te vea tú que tú te haces promovena Caraibino. Allí hay una cuestión, le quiero poner nomás como una referencia. Sí. Paisa peguaraní y catupiri, peguaraní y catupiri, hueco paite y pues pebeñeco tenera. Cuando vinieron los misioneros, estoy hablando de 1610, más o menos, cuando se instalaron acá los jesuitas franciscanos 400 años atrás, ¿no? Sí. Esa escuela de cálculo y unida fe cristiano de cobre. Por ejemplo, la Juan la Jehová, no ahí la guaranícuela de Jehová, el Dios cristiano. Entonces, el cabe tenía yo bajado guaranícuela, pues siempre a Pepe yo fui tu paz. Aplica tú a cielo religioso, la morada de Dios. Allí baja peado, pero oye por abajo pues está y vaga. A mí guaraní, pero vengo a la y vagan de Isén Baebe. Acuerdan y vagan ande ya cielo ande ya era castellano, lo pegas acuerdas ahí Arapuy. Arapuy es el universo, el infinito. A pecha ahí oye se cabe tiene guaraní cuerando y coja ahí va. Oye se cabe oye bojera la pescado. Allí baja la pescado. Esto cabea güey con la guaraní cuerando la oye pues te vengo la anga ya ñande con el alma. Oye tengo ángel lleva. Ñande pero ñande paraguayo con este ve. Hoy namo ñande la pichaza pues a Dios manoa. Hoy está y oye escribí. Oye escribí ojo y pues está vegetable ave. Ya ves y sabe oye escribí. Entonces a donde quiero llegar es a lo siguiente. La iglesia buscó la manera de decir santo, santa. Apea un guaraní, la palabra más completa, más plena, más acabada es marangatú. Y voy a relacionar con lo que dijo Don Digno. Maná es lo irregular, lo anormal. Sí. No quiere decir mal, sí, sino lo que es irregular o anormal. Es lo que niega. Sea o guatá o guatajín, o carú o carujín, un baapón, la niega. Y allí quedó la palabra maná, que no es malo, o sea, lo contrario a irregular es regular, sí, lo contrario a normal es normal. Entonces cuando digo maná es lo que es normal, lo que está bien.
pero la iglesia le agregó la expresión acabada, completa, que es ngatú. Como manaín es nasal, en guaraní pues la nasalidad es muy importante. Yo, por ejemplo, digo yaguatá, y cuando voy a usar eso con una palabra nasal, digo ña, sé, no digo ya, sé. No es ya, sino ña. ña, sí. Por ejemplo, digo ñandé, Pepe, ñané, ñané es nasal. Ahora, por ejemplo, cuando yo digo pacobatí, pacobá es oral y ti va con él, pacobatí. Pero cuando yo tengo una palabra nasal, como ñana, tiene la ñ y tiene la n, son nasales, entonces decimos ñanandí, no decimos ñanatí, vendí. Entonces, ti, indí. Entonces, voy a lo siguiente, en vez de catú, allí a manaí, gatú se le agregó, como manaí es nasal, gatú. Y con el tiempo, ¿qué pasó? Se produjo lo que se llama la degradación o degeneración fonética de manaingatú o pitaupe manangatupe. Y si hoy ustedes me dicen cuál es la palabra más completa, más linda, más absoluta, más perfecta, esa es la palabra manangatú. Por eso la iglesia usó la palabra manangatú para referirse a los santos. Ellos son los seres plenos, los seres acabados. Digo acabados en el sentido de haber logrado su plenitud espiritual. Eso en el mundo guaraní, de Manangatú, cristiano recope con el santo, la santa, para el guaraní es el famoso aguillé. Es agüí con tigre, no es agüí como dicen muchos. Agüí. De agüillenda hay muchas gracias. De paraguayo no te más que ya puedo seguir las muchas gracias. Agüillende, también de ese agüillé. Pero para el guaraní el agüillé es el estado de gracia, el estado de plenitud. Ande de coca tu parire de agüillé. Ande agüillevo, rejoma y manajime. Y maná, donde no hay irregularidad, donde todo es normal. Ese es el cielo guaraní. Ahora que hablaste de agüille, Boejara, tengo en de ese agüille, a ver, se duda tu y ñame eñan de agüille veje. Sí, a ver, tenemos que ver, de agüille vengo dice más gracias todavía, pero gracias en agüille. En agüille veo, vegina, ella pove, es más gracias. Es como decir un montón de gracias. Es como decir más o menos. Agüille de té, el té es más otra vez. Hay una cuestión, así cortita nomás les comento, que en guaraní pues, el guaraní es mucho más completo, es un idioma mucho, más, se dice más cosas. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo le digo a alguien vení, o venga, o ven en castellano, solamente así, esa es la orden. En guaraní eso es el yu. Pero en guaraní nosotros podemos agregarle algo que el castellano ya no tiene. Por ejemplo, el yu, na. Na es nuestro por favor. O no, decimos el yu, mi. Mi es una expresión cariñosa. El yu, mi. O decimos, por ejemplo, la orden, que es el yu, que es shaque. Shaque tipo otra en la vez, el yu, que. Y podemos juntar y decir el yu, mi, na. Vean de por idioma castellano, ¿ve? La por esa es yuna, la por esa es yumi. La por es yumina. Hape ari llegué, oí que van de el yumi que na. El yumi que na. Los tres juntos. A la paraguaya por no llegar la vuelta pesa así, es llegan de ari. El yumi que na y catuno. O acá voy a poder en donde ves. Eso no tiene castellano. Cuando hablamos castellano, nosotros decimos vení, na, andate, na, decirle que na, pero en guaraní, le ponemos al castellano eso que en guaraní es más claro, más explicativo, más intenso, y que el castellano que es tan frío no tiene. Ya guaraní sobre el juego, sabemos y yo que esta bemba y que tú ya es guaraní, Pero ya debo pimba y estoy traído. A ver, Iñan de ella, Lañan de oyentes, así aprendemos todos. Gracias. Sí, qué lindo. Gracias. Agüille esta ite lleguimante. Oye, pues a la hora de siempre, esta vez a ponerte agüille temas del tema de ellos. Gracias, muy amable. El doctor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.